Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a mi canal, yo soy Karinae y como podéis ver en el título, hoy os voy a enseñar los diferentes pinceles que uso o que estoy descubriendo del Clip Paint Studio. Este programa es mi programa favorito porque he intentado Procreate, Medibang no está mal, me gusta, el Procreate no le cojo el puntillo. Y Clip Paint Studio es mi favorito porque eso tiene un montón de pinceles, un montón de funciones, cada X tiempo se actualiza, entonces hoy os quería enseñar algunos de los que más me gustan. Cuando veáis el Speed Paint os vais a notar que ya hay cosas hechas y es porque yo esto lo empecé a principios de semana porque había descargado un montón de pinceles, en plan, un montón de pinceles y la verdad es que simplemente era un dibujo de prueba. Pero me gustó un montón cómo estaba quedando y aunque yo tenía pensado hacer otra cosa que al final he decidido posponer, me pareció que esto era muy guay porque así podéis ver cómo funcionan las diferentes cosas que estoy descubriendo junto conmigo. Así que bueno, creo que eso es todo. Siento no haber grabado el line art, pero bueno, ahí está. Siento no haber grabado el boceto, pero bueno, ahí está. Realmente las funciones importantes os las voy a enseñar, que las funciones que ya he usado dentro del line art y eso os las voy a enseñar de todas formas, pero no vais a ver el proceso completo a partir de lo que viene a ser el coloreado y el line art ya no está, pero vais a ver el coloreado entero y todo lo que viene a ser el uso de paletas, el uso de pinceles y todo eso va a estar. Y todos los pinceles que me he descargado van a estar abajo en la descripción. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que tengo un podcast que te dejaré en la i, que no sé exactamente dónde aparece, y que si te gustan los dibujos, el fangirleo o el podcast mismamente, puedes suscribirte en el botoncito de aquí de abajo. Si te gusta este vídeo, por favor, dale un me gusta. La verdad es que me ayudarías un montón. Y si me quieres contar algo, siempre me lo puedes dejar aquí en comentarios o en redes sociales, que también te dejo abajo en la cajita. Pero bueno, soy nkarina en todas partes. Y ahora sí, dentro vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es esta página que es Assets Clip Paint Studio, que básicamente es donde están todos los materiales que sube la gente. Entonces tú simplemente necesitas una cuenta, en plan si tienes el programa necesitas esta cuenta y te descargas lo que quieras. Hay de todo, la verdad. Por ejemplo, para el vídeo que se suponía que iba a hacer al principio, pero que luego no, yo me vine aquí, que tienen cosas de 3D, porque la verdad es que estaba un poco vaga para pensar en una buena pose y simplemente busqué eso, pose. Y además, algo que me ha gustado mucho es que aunque hay un montón de cosas en japonés o en coreano o incluso en inglés, resulta que ahora te lo traducen en plan automático. Es muy guay, me viene muy bien porque yo japonés no entiendo un pijo, ¿no? Por ejemplo, esto se nota que es en plan japonés, esto también es japonés, vale, por ejemplo, este. Sí que es cierto que hay algunos que no son gratis, tienes que pagarlo con esto que son como monedas dentro del programa. Esto, por ejemplo, se consigue con dinero de verdad, esto se consigue subiendo materiales, ¿no? Entonces, ¿veis? Por ejemplo, aquí está en inglés, pero si lo pones así realmente está en japonés. Os voy a enseñar algunos de los que yo me he descargado, que es aquí, en Downloads. Vale. Entonces yo, por ejemplo, claro, me descargué estas 3 poses ayer y luego me he descargado mazo de cosas. Esto de aquí son paletas, que ahora os enseñaré cómo se usan. Estos son marquitos, estos son efectos de brillos. O sea, realmente hay de todo. Esto, por ejemplo, son estas típicas florecitas que ponen en los suyos o las estrellitas estas que ponen en los suyos. Estos son, por ejemplo, estas texturas de los 80. Esto es un pincel de arco iris que me flipa. Bueno, aún no lo he probado. Esto es algo que he usado, por ejemplo. De todas formas os dejaré estos numeritos, son lo que tenéis que ir cambiando aquí. O sea, la página es siempre la misma, es como esto de aquí. Y luego va cambiando este número, que es básicamente el contenido de aquí. Y esto es algo que me flipa y me encanta, que es algo de lo que voy a estar usando ahora a continuación. Y bueno, pues eso, en general tengo un montón. Hay texturas, hay pinceles. Este, por ejemplo, es un pincel de arco iris o que va cambiando un poquito el trazo, porque hay de 2 tipos. Por ejemplo, este de aquí, que es el Marble Pen, pues eso hace como un trocito de cada, y esto simplemente es arco iris entero. La verdad es que es flipante. Estos son monedas, esto es otra paleta, hay cadenas, hay
de textura de rotulador, ¿no? Entonces, de hecho, no sé por qué, pero no me los ha cogido todos los que he descargado, o sí, no estoy muy segura ahora. Puede que sí, simplemente yo me haya olvidado. Ay, este es uno de mis favoritos, por ejemplo, estos son estrellas, como en un círculo, funciona súper bien, crea estos patrones, ¿no? La verdad es que es una pasada. Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar cómo uso todas estas movidas. El primer pincel que utilicé fue el de la ciudad porque es que me parece alucinante. Simplemente hay que configurar el tamaño y pasar el pincel y ya está. Es súper simple y eso sí, hay que aplicar presión constante y hacer una línea recta para que no quede como que chuchurrío. Y si se quieren varias capas es mejor hacerlo de arriba a abajo, y si se pone una regla en la que puedas seguir, pues es 1000 veces mejor, o sea, queda muchísimo mejor. Aunque si jugáis con la presión y el movimiento podéis hacer mundos dignos de Doctor Strange. Así que bueno. Además hay que pasarlo de izquierda a derecha para que los edificios, digamos, queden normales. Porque si no, si los pasas de derecha a izquierda, quedan al revés, quedan como mundo inverso. Pero bueno, yendo a lo que llevaba de ilustración, podéis ver cómo el cielo es como rosa. Esto lo he hecho con paletas que me he descargado y que estaré usando durante todo el vídeo. Es súper fácil, solamente hay que descargarlo, vas a lo de degradados, a lo de crear degradados, y allí simplemente ajustes avanzados. Hay como una llavecita, un botón al lado de los nombres, y cuando le das, buscas la opción de importar conjunto de material y ya está, o sea, simplemente buscas el que quieras y lo importas. Y ya pues lo utilizas como una herramienta normal. Y la última herramienta es la de la propiedad de capa para hacer line art. Entonces, en ventana se activa el botón de la propiedad de capa si es que todavía no lo tienes activado, porque hay veces que está como oculto. Y luego se le da el efecto de borde o el botoncito del circulito, o sea, bajas a la ventana que se te abre y lo buscas ahí. Para que quede finito, lo que vendría a ser una anchura de 3 píxeles en el pincel que te viene predeterminado en bolígrafo, se tiene que poner borde 1. Y por supuesto poner el color en negro o el color que quieras de line art. Y luego, yo es que esta herramienta la utilizo para hacer el pelo. Bueno, en realidad es la primera vez que lo utilizo, pero esto era como del tutorial que vi hace 1000. Y tengo un pincel concreto porque quería experimentar hacer como un line art en el pelito más complejo. También hay que saber qué usar o qué efecto quieres, porque por ejemplo mi pincel normal de toda la vida de textura de lápiz no funciona para nada porque es como granulado, entonces solamente crea ruido. Pero con un pincel de un solo trazo pues va creando estos bordes que quedan como muy chulos, y cuando ya tienes el borde del pelo, que es para lo que lo voy usando hoy, simplemente pues vas rellenando con líneas que sigan el movimiento y la dirección y ya está. Con el caso del pincel de edificios y este último truco, pasa que se queda como un fondo blanco, entonces para quitarlo simplemente en edición y convertir luminosidad en opacidad. Lo blanco se vuelve transparente y lo negro queda opaco. Aunque antes de hacerlo con la capa del pelo, la que tiene la propiedad de capa, si haces eso directamente se va a quedar transparente, va a desaparecer. Así que hay que poner una capa nueva encima, fusionarla con la del pelo y ya recién se puede usar ese método, porque es que si no, ya os digo que desaparece completamente y yo me quedé como shook. Pero bueno, volvamos a la ilustración. Lo primero que hice fue pintar los edificios, que en verdad es un pincel chulísimo, hiper mega detallado, me encanta, pero por otro lado fue un rollo tener que ir de edificio en edificio coloreando cada uno. Lo estoy haciendo en blanco y negro porque después quería probar las paletas, que ya os enseñaré cómo se usa. Pero en realidad básicamente utilicé este dibujo para usar todos los pinceles posibles, o sea, de verdad fue para eso, es como una práctica. Al principio iba ventanita a ventanita hasta que me acordé que si la carpeta o capa de line art la dejas como una capa de referencia o básicamente le das al botón del faro, puedes usar la herramienta rellenar, la del cubito de toda la vida. Simplemente pues te vas a las propiedades de esta herramienta y le dices que coja la referencia de eso, de esa capa. Además puedes darle como un margen de color y sobre todo tiene lo de cerrar intervalo, que evita que se salga de las líneas aunque haya huecos, en plan como pasaba en el Paint que le dabas rellenar y se estropeaba todo el dibujo, pues aquí eso no pasa. Aunque si la línea es muy fina y los huecos son muchos o muy grandes, pues entonces a lo mejor te funciona un poco peor, pero ayuda un montón igual. Bueno, mientras pinto los edificios y juego con las paletas, que bueno, lo que os he dicho, os lo enseñaré muchísimo mejor más adelante porque ahora voy a irlo probando y tal, os voy a contar mejor un poquito sobre qué va la imagen.
Al principio simplemente quería hacer algo aesthetic. En Twitter hay un artista que es que me flipa, que es Argodeon con 2 Ns, y aunque de nuevo os dejaré todo esto en la descripción, pues hace paisajes fantasiosos, muy chulos, maneja muy bien las paletas de color y las luces y eso, y bueno, pues servidora quiere aprender a hacer movidas así. La cosa es que yo no sabía qué paletas usar, no sabía cómo iba a quedar y total que decidí un poco confiar en el proceso y simplemente ir haciendo lo que me apeteciera hasta que se me encendió la bombilla. ¿Por qué no hacer 2 versiones? Y así pues jugaba un poco con mis proyectos y tal, ¿no? En plan de decidí complicarme la vida, en otras palabras. Así que os voy a presentar, aunque ahora mismo no se ve muy bien, pues luego la veréis, a uno de mis personajes del proyecto 12 que de momento vamos a llamar Spinella. Esta Spinella no. Otra Spinella. ¿Qué es el proyecto 12? Me diréis. Es una historia que quiero escribir. No sé cuándo, no sé cómo, porque la verdad es la cosa más compleja que estoy planificando, en plan, nunca. No sé, es que casi todas las historias que tengo son como más sencillitas, con menos personajes. Entonces, esta de aquí es bastante complicada. Llevo como un año con esta historia en mente y no consigo terminar de unir los puntos. Entonces es de verdad que me está costando mucho, es como muy complicada, tiene muchas cosas. Eso no implica que no quiera un montón ya a los personajes. Así que lo que os puedo contar, sin decir nada específico de la trama, que es que para empezar ni siquiera está cerrada, es que hay muchos mundos, en plan multiverso. Y que Spinella vive en Japón, pero es un mundo con 3 lunas que giran alrededor de la Tierra y donde no existen ciertas zonas que en nuestro mundo sí que existen, pero tiene cosas que son de su propio mundo, ¿no? Por ejemplo, se supone que en su mundo no existe Madagascar. ¿Es esto importante para la trama? En absoluto. Es un chiste interno. O sea, de verdad, es un chiste súper tonto que se me ocurrió un día y decidí dejárselo así. Vale, a ver, luego seguimos con esto porque... A ver, ahí estoy coloreando la barandilla y poniéndole la paleta. No os preocupéis, que es que luego todo esto va a cambiar. También empiezo a pintar Spinella, que si os dais cuenta es todo el rato blanco, negro y escala de grises. Todo el dibujo va a estar coloreado en principio así. Porque, repito, es que siento que me voy a repetir muchísimo, pero de verdad que quería jugar con las paletas, es muy divertido. En general en este dibujo me he basado mucho en la prueba y error. Por ejemplo, yo siempre hago line art gordito, pero en este no. O nunca había pintado en blanco y negro y en este pues sí. En fin, que me vais a ver hacer mucho lo de deshacer y cambiar pinceles o la paleta. Prueba y error, chicos, prueba y error. ¿Veis? Al final todo queda en blanco y negro porque era incapaz de decidir sobre una paleta de color. Pruebo unas cuantas, pruebo jugar con el color del cielo, pruebo a buscar colores que combinen con el rosa, bueno... En fin, mientras tanto os termino de contar la movida del proyecto 12, para que entendáis la movida del dibujo, básicamente. Spinella vive en un mundo normal. No hay magia, no hay nada demasiado fuera de lo común, y ella es una persona muy tierna, muy dulce, muy inocente, muy buenecita y con mucha imaginación. De este tipo de personas que sonríe a los bebés en la calle, acaricia perritos, da de comer a los animales... No sé, que ayuda mucho a la gente, incluso aunque sea muy desconocida, ¿no? Pero es que no le gusta su realidad, no le gusta la ciudad en la que vive, no le gusta el mundo en el que vive. Así que bueno, es básicamente... Este primer mundo es la realidad en la que vive ella. Decidí al final copiar las capas y básicamente dividirlo en mundo 1 y mundo 2. Ah, y bueno, no sé si os fijáis en las carpetas, pero pone en plan, por si acaso. Porque como estaba insegura de lo que iba a hacer, hice una copia de todo y dije, bueno, si la lío puedo volver a empezar y no pasa nada. Que es más o menos lo que hacía cuando dibujaba en tradicional y hacía fotocopias de mis dibujos antes de colorearlos. Os voy a poner despacito cómo convertir una escala de grises a colores, pero básicamente edición, corrección tonal y debajo del todo encontraréis lo que se llama mapa de degradados. Y es el mismo menú que los degradados de antes y simplemente buscas el que más te gusta o importas el que quieras y ya está. O sea, realmente, una vez le pillas el tranquillo, este programa es bastante sencillo. Bueno, el mundo 1, la realidad de Spinella. Cielo azul y colores de edificios de gran ciudad. O sea, esa es la paleta en resumidas cuentas. Tiene, pues eso, muchísimos colores y tonos azules, son colores poco saturados. Para hacerlo decidí copiar la capa de color sin el line art. Es decir, solamente el color y ya. Y una vez decidí la paleta o las paletas, porque creo que no es la misma la que he escogido para la ciudad que para la barandilla, lo puse en multiplicar o color. Básicamente estuve jugando con los modos de capa y con la opacidad,
porque de esta forma los colores grisáceos de la capa de debajo se mezclaban con los tonos hipersaturados que quedaban en la parte de arriba y quedaba así, pues eso, estas cosas intermedias. Intenté hacer los planetas, pero honestamente no tenía ni idea de lo que quería, así que me dispuse a buscar algo para la ropa de Spinella. En este caso quería que llevara algo rosita, porque, en fin, Spinella es rosas, ¿sabéis? Es como que su color. Así que hice lo mismo, puse detalles, escogí una paleta, jugué con los modos de capa hasta quedar satisfecha y bueno, al final quedó toda la sudadera morada, lo cual me hizo gracia porque yo al contrario la quería un poco rosa, pero bueno, da igual, no pasa nada, el rosa está en la falda. Luego tuve que volver al cielo porque ya era lo último que me quedaba y no sabía qué colores escoger, pero bueno, por ejemplo, sabía que un rojo habría quedado feísimo, un verde lima habría quedado horrible. Así que tenían que ser tonos que combinaran, pero que se distinguieran del fondo. Así que al final decidí... Y entonces empecé a, no sé, a juguetear, básicamente. Al final, por ejemplo, decidí ponerle también un aro a una de las lunas, just because, en plan, no había una razón concreta, solamente quería pintar unos aros como los de Saturno, que de hecho me ayudó a aprender a usar la herramienta de perspectiva, que luego estaré usando para otra movida. Pero nada como la transformación libre, en verdad, en plan, es mi herramienta favorita a la hora de modificar las imágenes. La transformación libre es lo mejor. Bueno, en la primera luna al final la hice palidísima como ella sola, en plan de básicamente como nuestra propia luna, pero más grande. Y creo que está en cuarto creciente, me parece, creo que es cuarto creciente, pero a veces me confundo. Muy rollo Sailor Moon, ¿sabéis? Bueno, la segunda morada y rosa, la tercera azul turquesa, pero poco saturada. Y mirad, para esta escogí un pincel de una textura de acuarela súper, hiper, mega bonita. Es que me encanta el resultado, es que queda súper smooth y con esos cositos que parecen como cráteres, o sea, se supone que son como de la textura de papel, creo, pero parecen cráteres. Y ¡buah! Súper bendecida con este pincel, es que tengo que usarlo más para cómo se difunde, diluye. Se mezcla súper bien, o sea, se mezcla como acuarelas de verdad, me encanta. Para el segundo planeta usé los de textura de Rotu, que es que no sabía ni en qué se diferenciaban, yo solamente me había descargado el pack y punto, y ahí podéis ver cómo los voy probando. Y al final los utilicé para hacer como una especie de Júpiter morado y me fascina el resultado de todos los planetas, tanto de este mundo como del segundo, pero es que, no sé, este me gusta en especial. Y con el aro usé los mismos pinceles y no quería que quedara perfecto, y menos mal porque al parecer tengo un pulso horrible, pero horrible, quedó chuequísimo todo dentro de ese aro. Pero no pasa nada, el espacio es caótico, está bien, no worries. Bueno, tuve también que buscar cómo se verían los planetas como si fueran lunas, o cómo se veía la luna de día, porque es que los veía y decía, les falta algo, o les pasa algo raro, ¿sabéis? Es como una sensación muy extraña de que se vieran tan definidos. Así que bueno, básicamente le puse un fondo entre comillas, a la luna 1, a la plateada, porque, no sé, o sea, me daba la sensación de que le faltaba como profundidad, simplemente parecía un medio aro ahí en el cielo. Y luego a las otras dos les quité un poquito de opacidad y en concreto a ciertas zonas les hice como que se difuminaran un poco, en plan, les puse un poco de azul por encima. Y luego, no sé por qué, decidí que sería una muy buena idea hacer como un degradado manual a la luna. A la luna 1, quiero decir, a la plateada. Aunque yo quería que fuera así como de bordes muy definidos en un principio. Pero, amiguis, confiad en el proceso, de verdad, porque al final me gustó muchísimo más que la versión que yo había pensado en un primer momento. Y bueno, luego vinieron las nubes, que bueno... A ver, es que a mí se me da de pena hacer nubes, ¿vale? O sea, aún estoy aprendiendo, estoy intentándolo poquito a poco y tal... Pero si me dices, por ejemplo, que hay diferentes tipos de nubes, pues yo ya me rayo por completo. Para este dibujo, además, quería hacer algo como súper realista, porque pues eso es el mundo de la realidad de esta chavala. Entonces, al final acabé descargándome un pincel de nubes. O sea, vamos a ser sinceros, vi que había uno y dije, ya está, solucionado todo. La movida es que no se podían ocultar los planetas, o sea, no podía taparlos, porque ya me dirás qué gracia tiene hacer unas lunas tan bonitas para luego ocultarlas detrás de unos nubarrones. El caso, al final di con la nube perfecta. Es que es perfecta, es la típica nube de anime japonés que se pone al fondo del horizonte así como muy grande en plan monte. Pues eso, es perfecta. Chef kiss. Luego decidí que quería cosas en la barandilla, en plan, ¿sabéis las barandillas de los parques, de, no sé, de cualquier ciudad grande? Pues tienen como pintadas de rotulador o firmas tipo graffiti, pues bueno, eso.
Además quería acentuar un poco que se viera que no le gusta su realidad. Entonces ponerle como garabatos me iba a ayudar para una idea en el segundo mundo. Al principio de hecho no iban a ser garabatos, simplemente empecé a juguetear con pinceles, pero no me gustaba nada y me descargué lo que pensé que hasta sería un paquete de grafitis bien en plan tipo pincel, pero no lo era. Luego me descargué más pinceles, tampoco me gustaron y bueno, al final di con un pincel decente pero que no podía hacer más pequeño y dije bueno, pues hago garabatos, luego los hago pequeñitos. Y en ese momento me vino la inspiración, en plan al principio estaba haciendo simplemente garabatos y dije a mí, si pongo cosas ahí, cosas graciosas, cosas de canciones, quizás alguna cosilla de la historia camuflada. Y bueno, puse un montón de guiños a mis amigos, en plan, no voy a mentiros, grupitos de gente que me aguantó el otro día preguntándoos cosas, pues aquí tenéis las cositas que me habéis pedido. Puse también un par de referencias al K-pop, si no más, porque pues fangirl se nace, ¿vale? Lo siento. Y referencias a, no sé, cosas que me gustaran, en plan Girl in Red porque me hizo gracia, o estaba viendo un vídeo de Taylor Swift, pues también de Taylor Swift he puesto un par de cosas. Hay un montón de letras en japonés, no son letras al azar, no hay ninguna letra al azar, I'm not that kind of person. Pero si alguien que sabe escribir japonés está viendo esto, lo siento mucho, mi caligrafía es horrible, pero es que encima son grafitis y garabatos, así que bueno, tenían que quedar regulares. En realidad sí que tienen sentido, o eso espero, porque son las letras de las canciones de Dreamcatcher en versión japonesa. Lo siento mucho, hay mucho de Dreamcatcher en estos garabatos, porque estoy obsesionadísima con ellos, con ellas desde hace una semana, porque han sacado comeback. Y pues bueno, pues eso, fangirl. Pero bueno, lo siento si hay algo que no tiene sentido, pero básicamente yo me metí en la página de las letras y dije, oh, esta frase me gusta. Y vi cómo era en la versión original con los kanjis y eso, y la copié y la pegué. Así que bueno. Aunque, bueno, decidme si conocéis alguna canción, aunque sea solamente por el par de palabras en inglés. La verdad es que me haría muchísima ilusión. En plan, dejadme en comentarios si sabéis alguna de estas canciones. Tuve luego que transformar un montón de garabatos para ponerlo en la zona alta de la barandilla, en donde se supone que se apoyan las manos y eso. Pero bueno, al final acabé muy satisfecha con el resultado. Y de hecho hay uno que es que no se ve porque lo puse al final del todo para una amiga, pero bueno, aquí está también. Luego al final del vídeo se va a ver si es que conseguís detectar dónde está. Bueno, finalmente llegamos a las sombras. Primero hice una prueba como súper rápida y pensé que un azul quedaría chulísimo con la paleta actual y la verdad es que me gustó. O sea, no pensé que iba a acertar a la primera, normalmente me cuesta más escoger qué tipo de sombras quiero, pero esta vez fue redondo, a la primera, di en el clavo. Hice dos sombras al final, una moradita así como de transición y una azul más clara, una azul más dura, ambas en multiplicar y de nuevo jugando con la opacidad y eso. Las sombras del pelo además me costaron como 1000 horas, porque normalmente el pelo que yo dibujo es una masa donde se ven las puntas y el contorno, y en plan si te has hecho, no sé, si tienes un mechón más corto, muy más corto para el flequillo o una coleta o algo así, y ya. Así que la verdad es que tener tanto cuidado con no pasarme el line art y eso fue un reto, pero me gustó mucho. Así que bueno, satisfecha también en ese sentido. De nuevo y repitiendo el proceso hice luces, una suave y una más dura, pero no tanto como otras que he hecho en otros dibujos. Y bueno, o sea, no usé el cel shading, digamos. Así que, de nuevo, satisfecha en ese sentido. Y en vez de usar el modo de multiplicación, por ejemplo, utilicé el tipo luz fuerte o claro suave, estos modos que en vez de oscurecer, pues eso, los convierten en más brillantes. La verdad es que jugar con las luces y las sombras me parece una pasada, es una de mis cosas favoritas, ver este modo queda mejor o peor y este color queda mejor o peor, la verdad es que me encanta. Y bueno, la firmita de rigor, unos retoquitos y pasamos a la siguiente. Oh, de vuelta a la ciudad monótona. Pero no por mucho tiempo. El segundo dibujo, el segundo mundo, fue muchísimo más rápido porque estaba yo todo coloreado, todas las sombras en su sitio, todas las luces en su sitio y básicamente copié y pegué un montón de cosas, así que bueno, os voy a contar las diferencias. Vale, lo primero es que el cielo lo hice rosa, pero lo hice más claro que lo que planteé en un principio, al principio del vídeo si os dais cuenta.
Más que nada, y primero porque me parecía más bonito y menos puñetazo en los ojos, y segundo porque a Spinella le pega más un tono claro que un oscuro. La segunda es que a la hora de hacer los edificios no hice lo de la última vez. No dejé ninguna capa gris debajo y de hecho creo que copié y pegué en plan el por si acaso. Pero de hecho, para que quedara todo muchísimo más aesthetic, lo que hice fue combinar line art con la capa de color y así en vez de quedar bordes negros, quedaba pues todo súper bonito y armonizado, porque las paletas en vez de poner el negro, por ejemplo, ponían azules muy fuertes o rosas muy fuertes, entonces se distingue que es el line art, pero sin romper esta estética de fantasía, ¿no? Luego pues las lunas las combiné con los nuevos tonos de la ciudad y pues así todo esto combinado ya. La barandilla quedaba súper fea y súper horrible y me estaba comiendo el no poder modificarla todavía porque quería primero acabar con los planetas. Los sigo llamando planetas, pero en realidad son lunas, ¿vale? Simplemente que, a ver, entendedme, parecen planetas y en realidad son lunas. Es que, bueno, a ver, vale, para la primera luna, la que más luna parece... Como os decía, quería inspirarme mucho en el arte de Argodeón y hay una pieza que me gusta especialmente donde hace una movida así que quería probar hacer algo así parecido. Y bueno, chiques, consejito del día, y aquí, en plan, digamos, va a ir un poco más despacio el vídeo porque os quiero hablar de esto. Podéis inspiraros en artistas que os gustan. O sea, esto va a sonar como muy obvio, pero yo hay veces que siento de que, no, porque van a pensar que me estoy copiando. Pero no, o sea, pensad que vuestra técnica y vuestro estilo es como una esponja. Buscad cosas que os gusten en las que podáis inspiraros. Al principio quizás sí que se parece bastante a lo que otros hacen, pero poco a poco iréis descartando lo que no os funcione, descubriendo cosas que sí que os funcionan. Mezclaréis un montón de cosas, beberéis de un montón de referencias y encontraréis lo que queréis hacer e incorporar a vuestro repertorio o a vuestro estilo. Incluso si ya tenéis uno, o dais por hecho que ya tenéis uno, yo por ejemplo considero que ya tengo una técnica bastante asentada a la hora de diseñar personajes, por ejemplo, pero siempre se pueden descubrir cosas nuevas y evolucionar. Eso sí, porfa, no calquéis, o si lo hacéis para practicar, que yo es por ejemplo algo que he hecho alguna vez, no lo publiquéis como vuestro, está feo, la verdad. También podéis basaros en, no sé, screenshots de anime, que era lo que hacía yo al principio, porque para mí era una forma de decir, hey, algún día podré hacer esto yo sola. Pero la cosa está en, uno, no hacerlo con dibujos de artistas independientes, o de nuevo, si lo hacéis, no los publiquéis, y mucho menos digáis que es vuestro, porque es que estaría feísimo, horrible, es que los calcos publicados en plan, sí, es mío, es horrible, no lo hagáis. Y dos, aunque lo hagáis con animes archifamosísimos, como hacía yo, por ejemplo, con, no sé, Love Live, que es de donde más ha bebido mi estilo, siempre decid de dónde lo habéis sacado, en plan, siempre decid de dónde lo habéis hecho. Porque si es una referencia para una pose, está bien, porque es una referencia. Pero si es un calco directo o un redibujo, pues decid de dónde lo habéis sacado, de verdad, dad créditos. De esto en realidad podríamos, si queréis, hablar otro día, en plan, mucho más largo, mucho más en serio. Pero bueno, vamos a volver al dibujo. Vamos a volver al dibujo que estoy haciendo ahora. A ver, la luna esta. Bueno, el concepto de la luna de Argodeón me flipó. Creo que es la pieza que más me gusta y en general todo su arte me inspira un montón, así que tenía abierto su portfolio como inspiración a un ladito y creo que se nota, en plan, that was the point, ¿no? Quería ver cómo hacía, en plan, él para conseguir ciertos efectos, pero bueno, al final añadí detallitos que no se ven a esta luna, o sea, cuando expandes el dibujo a lo grande no se ven, pero no pasa nada, porque yo... Y ahora tú, persona que estás viendo este vídeo, sabemos que está ahí, ¿vale? Somos conscientes de que está ahí y con eso me doy por satisfecha. La siguiente luna, pues usé unos pinceles que de hecho no sé de dónde he sacado, espero encontrarlos para ponerlos en la descripción, pero son como unos mancharrones de acuarelas, ¿no? Y para el aro, por ejemplo, usé el Marble Pen este que cambia un poquito el tono y quedaba como un efecto iridiscente, holográfico, no sé, es un efecto muy raruno que la verdad es que me fascina, me gusta un montón cómo queda. Y le colgué unas cuerdas con el Rainbow Pen, pero vi que si ponías en plan tonos más claros, eran todos pastel, en plan se quedaban como tonitos pastel y me parecía muchísimo más chulo. Y quería colgar cosas de ahí, intenté en lo que yo pensaba que eran pinceles que me había descargado hace un rato, pero no, eran patrones, me sentí súper traicionada, así que me busqué otros que ya había descargado antes porque pasaba de volver a buscar más. Lo coloreé todo, pues eso, en escala de grises como había hecho en un primer momento, fundí las capas y paleta de color. Porque aquí hemos venido a jugar con paletas de color. Y para la última luna quería jugar con otros pinceles en plan textura grunge, en plan, eran unos pinceles pues eso de textura como de pintura,
recién puesta, no sé, pintura, no sé, pintura, ¿vale? Pero al usarlos es que eran enormes, o sea, enormes. Y acabé usando unos que eran de tipo impresionistas, en plan. Y con unos brillis. Había unos súper exagerados, pero al final los encontré más discretos. Bueno, no, discretos no, esa no es la palabra. Sería más bien como que no se esparcían por todo el lienzo. Y al principio eran de arcoiris, pero de nuevo, paletas de colores, amiguis. Luego llegó el momento más chungo porque quería nubes, pero no quería nubes tan realistas, así que me tuve que poner yo a probar a hacer nubes. Primero hice unas moradas, pero me di cuenta de que más que nubes parecían un bosque. O sea, según yo parecían un bosque. La verdad es que no estoy nada acostumbrada a trabajar con mancha y pues las nubes son justo eso, manchas. Supongo que para mejorar eso debería trabajar un poco con acuarelas, que son como las manchas más caóticas que puede haber porque... pues esos son acuarelas, se van muy rápido, en plan, se diluyen y hacen cosas raras. Así que no sé, debería probar a hacer eso. Al final cogí un pincel y probé un montón de colores simplemente para acabar usando las paletas una vez más. Y bueno, luego intenté darle como unos toques más mágicos y tal, y probé el Rainbow Pen en horizontal, en vertical, no me gustaba ninguno. Para colmo, como he dicho antes, tengo un pulso horrible y no sé, al final hice como unas cositas, o sea, cogí los tonos de las nubes, de las paletas que había cogido nuevas y tal. Hice como unas líneas en horizontal y me gustaba cómo quedaban, pero seguía en mis 13 de aquí tiene que haber brillos mágicos, porque tiene que haber brillos mágicos. Y dije, ¿qué me falta a mí? Pulso. Pues en plan, cogí como reglas, hice un montón de reglas y empecé con... Ni siquiera usé el Rainbow Pen, cogí colores de la paleta en tonos súper pastel, así como medio... O sea, que destacaran, ¿sabéis? Y empecé a hacer como lluvia, en plan de, ya está. Encima quedó como muy gordito y me gustó un montón. A la barandilla le di tonos bonitos, pero lo suficientemente diferentes como para diferenciarlos de la ciudad, que era algo que me preocupaba bastante porque en esta ciudad no pasaba como en la anterior. En esta era todo muy pastel y había varios tonos, había rosa, morado, amarillo y verde. Entonces, si usaba colores muy diferentes iba a llamar demasiado la atención, pero si los usaba demasiado parecidos iba a camuflarse demasiado, así que no sé, tenía que encontrar como un punto medio. A Spinella le retoqué el outfit dándole puntitos en la capucha, en la manga y los colores más pastelosos también. Y de hecho a ella fue a la única a la que le dejé line art fuera de las paletas, como para indicar que ella es la dueña de ese mundo, digamos, como que todo lo demás es fantasía, pero ella no, porque al final ella sí que es, entre comillas, real, ¿no? Y para cubrir los garabatos, esto es lo que os digo, que me sirvió muy bien para distinguir, digamos, que Spinella está intentando tapar el mundo real con su imaginación. Utilicé el pincel de celo, en plan, tenía un pincel que era, pues eso, como celo, y los había largos, cortos y sobre todo había opacos y translúcidos, y al final me pareció más guay el translúcido porque así se veía cuando estaban unos encima de otros y creaba un efecto pues como el de celo de verdad, ¿sabes? Que tú pones uno encima del otro y va quedando cada vez más amarillo, pero esta vez con colorines. Para los más grandes usé los pinceles super cookies, estos que te creaban con un patrón de washi tape, que son estas cosas que ponen para el journaling. Básicamente es celo bonito, ¿vale? Pero al final no me convenció, no me gustó cómo quedó y no me gustó cómo quedaba y lo quité todo directamente. Al final quería hacerle como no una corona, es como un circulito tipo de poder así mágico y tal. Pero la verdad es que no me terminaba de convencer. Y lo que hice fue dejar unas estrellas cookies de anime en su cabeza y en su mano, but I won't tell you why, en su mano. Y bueno, como me quedé con ganas del círculo este mágico raro, dije, bueno, ¿dónde lo puedo poner? Oh, en su otra versión quedaría súper guay. Para colmo lo puse de un tono menos saturado, que se pudiera ver más bonito con el resto de la estética de ese mundo. Así que bueno. Y estos son los resultados finales. La verdad es que estoy súper contenta, me encanta el resultado. Cuéntame, ¿tú qué mundo preferirías? ¿O cómo sería tu mundo ideal? Porque el mundo de Spinella es súper rosita. El mío también es súper rosita, pero en otros tonos, más o menos creo. La verdad es que me gusta mucho el rosa. Pero bueno, tú dime cómo harías tu mundo ideal.
Y bueno, si te ha gustado no te olvides de dejarme un like y de compartirlo, como ya te he dicho antes, me ayudarías un montón. Te dejo abajo mis redes sociales donde puedes ver no solamente el resultado final, en buena calidad lo suelo subir, sino también próximos spoilers de dibujos y fangirleos en general, fangirleo mucho. Nos vemos la próxima semana en el podcast y la siguiente con un nuevo vídeo de YouTube, así que yo me despido aquí, bye.